Profiler, más noches de sueño tranquilo. Profiler, la nueva referencia contra el mildiu de la vid que gracias a su acción prolongada aporta una protección completa a racimos y hojas, proporcionando una tranquilidad absoluta al viticultor, a la exportación y al ambiente. Profiler, más noches de sueño tranquilo. Bayer. Distribuido por Agroquímicos Carballa. Pídalo en su establecimiento habitual. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikura to uni no gunkan maki, maguro, nama wasabi, koshihikari, akazu. o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Fertimón recomenda Armetil 50, o fungicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o fungicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomendas o Aga e Fertimón, é bon. A los franceses les encanta con... Poularde de Brest rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Ridomil Gol MZ, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil Gol MZ é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe incluso as medras posteriores. Ben formulado coa nova formulación Pepite, moito máis sinxela de medir e mesturar. Ridomil Gol MZ, o fungicida. É un produto de Singenta. Máis información na nosa web. La verdad que estamos en una situación de una primavera, bueno, es un año en el que la brotación ha venido bastante adelantada y claro, además se nos ha juntado con unas condiciones climatológicas bastante complicadas y adversas, ¿no? Llevamos días muy cambiantes, pasamos de temperaturas muy altas a bajadas un poquito más fuertes y luego mucha lluvia y mucha humedad de forma intermitente. Ya venía con un invierno con muchas precipitaciones y la verdad que se está manteniendo este tema de las lluvias durante toda la primavera y nos hace tener que estar muy pendientes de la viña, de cuál es hay mucha presión de las enfermedades de mildiu especialmente y bueno, pues estamos sobre todo en ese periodo de vigilancia, ¿no? Y a la vez también acompañando con trabajos de poda en verde, mantenimiento de la cubierta vegetal pero cortando la hierba, ¿vale? Para evitar que suba más humedad y bueno, también con alguna labor de plantación, estamos reponiendo cepas también. La flor de momento, como te digo, aunque viene bastante adelantada este año, la viña, la brotación y el desarrollo, por las temperaturas también que se han dado y porque hay mucho agua en el suelo, ¿no? Lógicamente la floración también va a venir adelantada, pero todavía no estamos. Yo estimo que quizá en 15 días, dependiendo un poquito, claro, siempre de cómo venga el tiempo, pero quizá pues ahí hacia la tercera semana de mayo podemos estar ya hablando de las primeras floraciones, si no antes, ya veremos. Lo que estamos haciendo es tratar de fortalecer de forma natural las defensas de la planta, ¿vale? Entonces estamos combinando tratamientos en ese sentido, bueno, ya hemos visto alguna mancha, sí, lo que pasa es que bueno,
creo que por suerte pues los tratamientos han podido controlar estas manchas que han ido apareciendo. Como te digo, practicar mucha poda en verde y alternar productos que nos permitan de una forma también lo más sostenible posible pues proteger el viñedo en estas fases un poco más tempranas. La poda en verde, sobre todo, va encaminada a lo que son los pámpanos productivos del año, privilegiarlos, es decir, que crezcan mucho mejor, eliminando a aquellos otros que les hacen competencia, ¿no? Pues en los brotes, las yemas secundarias o terciarias, ya sabemos que el albariño es una planta muy vigorosa. Entonces, bueno, pues de un mismo nudo pueden salir 2 o 3 yemas. Entonces, bueno, pues la segunda yema y la tercera pues eliminamos, ¿no? De esta manera, como te digo, favorecemos el desarrollo y eliminamos esa competencia de esos brotes secundarios, ¿no? También de esta manera favorecemos la aireación microclimática en ese brote que dejamos, y luego también eliminamos brotes que puedan salir de la madera vieja o aquellos brotes que se quedaron atrás en la poda, ¿no? Pues se trata de esto. Tratamos de plantar sembrar aquellas semillas que sean beneficiosas para el suelo, que aporten nutrientes, que aporten nitrógeno, ¿no? Pues, por ejemplo, como es el trébol blanco, ¿no? Y otras leguminosas, pues que favorezcan el equilibrio del suelo, ¿vale? Que también favorezcan la permeabilidad, que enraicen bien, que favorezcan la permeabilidad del suelo. Recomendamos cortar la hierba, eso sí, siempre que haya cubierta vegetal, cortar la hierba para que la hierba, las esporas no suban en altura lo que es con respecto a la hierba, y evitar esa humedad que afecte también a las partes aéreas, y bueno, es en eso lo que estamos. No actual estado da vide, é recomendable protexer os viñedos contra o mildeo cun fungicida sistémico que protexe incluso os crecementos posteriores ao tratamento. Así mesmo, hai que protexer contra o idio e os posibles ataques de acariose. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. A adega cambadesa Don Olegario coincide con outras moitas da denominación de orixe Rías Baixas a hora de valorar a colleita do ano 2019. Aínda que curta en cantidade, están moi satisfeitos coa calidade, que pode darlles moito xogo. La añada 2019 si la podemos caracterizar como una añada corta en cantidad, sin embargo la calidad nos parece muy buena. Sí que es cierto que, como te digo, al igual que en general la cantidad de uva y el rendimiento de esa propia uva no ha sido la que nos hubiera gustado en volumen, pero sin embargo pues los vinos tienen una expresión muy buena. Yo creo que estamos en las añadas, por lo menos aquí en la bodega, y de lo más interesante. Vinos con mucho equilibrio, con mucha frescura, muy buena expresión aromática, en boca también potentes, ¿no? Pues lo que podemos esperar de un albariño de la zona nuestra del Salnés, con esa salinidade e esa frescura que les caracteriza. No seu caso, o viño do ano pasado aínda repousa na adega. Cun traballo sobre Elías, buscan potenciar toda a súa personalidade. El vino de Don Olegario de la añada 2019 en estos momentos está sobre todo reposando sobre Elías, ¿vale? Como veis, el vino pues tiene esa turbidez de la crianza del vino, está en rama, está reposando sobre las lías. Las lías de alguna manera periódicamente las tenemos, les hacemos batonadas, las movemos, ¿vale? Para
favorecer esa estructura y esa untuosidade en boca, ¿no? Y esa expresión de aquí del terruño en el vino. O proceso do embotellado comezará no prazo aproximado dun mes. Será a principios do verán cando o Don Olegario 2019 pase a botella. Sempre asegura Cristina Yagüe sen apurar os prazos. Y nos gusta que el vino se haga tanto aquí en la bodega como después en la botella, ¿vale? Y para eso le damos tiempo. Buscamos vinos que tengan la capacidad de evolucionar y que tengan la capacidad de envejecer muy bien, y son vinos que se disfrutan desde el verano en que se embotellan, pero con una capacidad de evolución en el tiempo pues sensible, ¿no? Nos podemos ir a tranquilamente 2, 3, 4 años y los vinos, si proceden de una añada buena, ¿no? Y de una calidad de uva como la que disfrutamos aquí en la bodega, pues nos podemos ir incluso a 10 años, ¿no? Como lo tenemos comprobado. Profiler, más noches de sueño tranquilo. Profiler, la nueva referencia contra el mildiu de la vid que gracias a su acción prolongada aporta una protección completa a racimos y hojas, proporcionando una tranquilidad absoluta al viticultor, a la exportación y al ambiente. Profiler, más noches de sueño tranquilo. Bayer. Distribuido por Agroquímicos Carballa. Pídalo en su establecimiento habitual. María Falcón e Cristina Yagüe son as profesionais do sector vitivinícola que na actualidade están detrás dos viños de Don Olegario. Esta relación resultou moito máis fructífera e xuntas deron forma a un proxecto independente, Anónimas Viticultoras. Es un proyecto que nace un poco de esa inquietud por hacer cosas nuevas y cosas diferentes, y yo ya empecé a trabajar aquí con la bodega de Don Olegario, empezando a elaborar un caíño tinto dentro de la denominación de origen Rías Baixas, y a partir de ahí yo ya le metí el gusanillo a María también en el cuerpo del rosado, que fue el primer vino que hicimos juntas, ¿no? Y de ahí pues también pues empezó a crecer la idea del proyecto de Anónimas Viticultoras, que es un proyecto que estamos desarrollando María y yo, tanto aquí en Rías Baixas, donde elaboramos aquí, en la bodega de Don Olegario. Y bueno, pues un proyecto que también tiene visión hacia otras zonas, ¿no? Actualmente pues ya estamos elaborando vino en la Ribera Sacra, ya hemos sacado nuestro primer vino allí, de unas viñas que estamos trabajando nosotras. María e Cristina cultivan e controlan personalmente as parcelas das que elaboran os seus viños. Anónimas Viticultoras é un proxecto dinámico e, como o seu nome indica, protagonizado en exclusiva por mulleres. Un xeito de poñer o foco sobre o papel que as profesionais están a xogar no sector vitivinícola. Porque este proyecto es un proyecto, digamos, bastante dinámico en el sentido en el que buscamos colaboraciones con otras mujeres del mundo del vino, ¿no? La idea es un poco potenciar y poner en valor la figura de la mujer en general, pero bueno, en el mundo del vino en particular, ¿no? Que es nuestro medio. Y ya te digo, y buscando estas colaboraciones con mujeres que siempre nos ha parecido interesante poder compartir y nutrirnos y ayudarnos, apoyarnos entre todas, ¿no? Anónimas Viticultoras abrangue na actualidade dúas liñas de viños. A que xa está a pleno rendemento é a serie dos viños atlánticos, os dunares, elaboracións que evocan a paisaxe da zona, a salinidade e os atributos propios das variedades. Ahora mismo en la serie de los vinos atlánticos de Dunares tenemos el albariño, albariños dunares, tenemos un rosado de caíño, como te digo, y un caíño tinto, ¿vale? Que 50% tiene una crianza de 6 meses en barrica de varios usos, barrica francesa, y otro 50% de crianza en inox. Son vinos de una producción limitada, ¿no? Sobre todo lo que son los que proceden del caíño tinto, que es, bueno, pues es una uva más minoritaria, porque queremos también poner en valor. Y
Y ahora hemos sacado nuestro primer vino de la Ribeira Sacra, que bueno, pues, es un vino que quiere evocar un poco esa alegría en el mundo rural de mujeres, de 4 amigas, ¿no? que aparecen y que se unen, ¿no? para disfrutar. Os viños dos Dunares teñen identidades diferentes, pero se complementan. As etiquetas ao xuntalas representan unha duna da praia. Poden atoparse sobre todo en hostalería, tanto en Galicia como en mercados do estranxeiro, como Finlandia ou Reino Unido. El canal de distribución es hostelería, ¿vale? Es hostelería, vinotecas especializadas, tiendas especializadas y a nivel, bueno, pues aquí local, el resto de Galicia, ya hemos empezado a distribuirlo por otras zonas de España y bueno, también hemos empezado ya con la distribución exportación. Pero o dinamismo deste proxecto non remata aquí. Anónimas Viticultoras traballa noutra liña de viños máis especiais e que cada anada irá dedicada a unha muller anónima. Van a ser un poco más especiales, son de la gama de Anónimas Viticultoras, ¿no? Como te digo, un poco más de parcela, pues van a ir dedicados cada añada, queremos dedicarlos a una mujer anónima que, bueno, pues que desarrolló una labor en su momento, pero que bueno, quizá no fue tan reconocida, ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotras ahí en la etiqueta de cada año de estos vinos vamos a dedicársela a una mujer, ¿no? Este año ya la tenemos seleccionada y estamos, creo que va a ser, nos ha costado, ¿vale? Tenemos un diccionario de 1080 mujeres galegas y bueno, hemos estado ahí buscando y hemos dado con una figura que creo que va a servir muy bien para plasmar este espíritu de este proyecto y bueno, estamos perfilando, va a ir en la etiqueta de los vinos. Xa queda menos para coñecer o nome da muller a que Anónimas Viticultoras dedicará esta primeira edición dos seus viños de diferentes variedades e elaboracións. Uno es un Mencía Garnacha de la Ribeira Sacra, que hemos elaborado en colaboración con nuestra compañera, bueno, con Iria Otero, que es una de las enólogas de referencia aquí en Galicia, ¿no? Que ya trabaja en distintas zonas aunque tiene un poco su sede en Ribeiro, pero trabaja aquí en Rías Baixas y en otras zonas. En Ribeira Sacra también lo conoce muy bien. Y un vino de Albariño y Godello, que hemos hecho una crianza en una ánfora de un material que se llama cochopesto. Esta é a primeira ánfora destas características que hai en Galicia. O cochopesto é un material que empregaban os antigos romanos, que elas decidiron recuperar atraídas polas características que imprime os viños. Esto es un material que descubrimos en un vino blanco y nos gustó mucho. Era un vino blanco, no era un vino nacional, ¿no? Pero nos gustó la expresión, cómo ese vino estaba muy, muy abierto, presentaba mucha frescura también y nosotras pensamos que para el vino, este vino que te digo de Albariño y Godello, de una parcela que tenemos bastante especial, pues que le iba a venir muy bien poder elaborarlo en este material y también vimos que tenía cierta salinidad aquel vino. De alguna manera, esta es la seña de identidad de los vinos nuestros y creo que por ahí se ha quedado muy bien esa seña de identidad salina, ¿no? Gracias a este material tamén. Falcón e Yagüe calculan que os primeiros viños especiais sairán ao mercado no mes de xuño, pero elas xa están pensando no crecemento do seu proxecto, un traxecto no que seguirán incorporando variedades, elaboracións e colaboracións de compañeiras do sector. Para la siguiente añada ya vamos a incorporar un Godello de Valdeorras y entonces en Valdeorras hemos buscado pues esa colaboración con una mujer con la que compartimos los mismos gustos por el vino, características de elaboración y demás, ¿no? Ya tenemos una parcela de viñedo viejo allí de Godello de Valdeorras y la idea es poder elaborar allí con ella, ¿no? Y lo mismo pues en otras zonas, buscar en cada zona esa colaboración de momento en Galicia y no sé, esperamos que poder en los próximos años ir investigando nuevas zonas.
A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. En agosto do ano pasado, a Xunta de Galicia e os consellos reguladores das denominacións de orixe do viño galegas anunciaron a súa colaboración para a elaboración da estrategia de dinamización económica, territorial e turística das comarcas vitivinícolas de Galicia. Agora a intención é que este estudo, que está a ser elaborado pola Fundación Juana de Vega, se reoriente para adaptarse ao novo escenario creado pola irrupción do COVID-19. A ser capaces, xa que temos a estrategia posta en marcha, ser capaces de reaccionar fronte aos perxuicios que se están causando ao sector vitivinícola e ao sector dos aguardentes e licores como consecuencia desta pandemia. A consecuencia fundamental ou o efecto fundamental foi que o peche da Oreca, do canal Oreca, da hostelería e restauración, pois obviamente diminuiu moito as ventas. Esta mañá reuníronse de xeito telemático os representantes das distintas partes implicadas neste proxecto. Unha das peticións do conselleiro do Medio Rural foi buscar no curto prazo medidas para incentivar o consumo dos viños galegos. Buscar fórmulas de incentivación do consumo dos nosos viños, dos nosos extraordinarios viños. E eu aproveito tamén para pedirlle a todos os galegos e galegas que nos escoitan pois que compren eses viños nos sitios onde se están comercializando e os consuman, aínda que sea na casa, porque precisamente estamos apoiando tamén as nosas bodegas e os nosos viticultores. Polo tanto, que se fagan propostas dentro da estrategia para apoiar a comercialización destes extraordinarios viños. Neste eido, José González puxo a disposición das adegas unha das ferramentas creadas pola Xunta para apoiar os produtos galegos, Merca Proximidade, unha fórmula de venda na que xa participan 83 adegas de viño e 3 produtores de aguardentes e licores. Hai bastantes axentes ou bodegas do sector pois que están entrando a través da canle de Merca Proximidade nas cadeas de distribución e que eso é un bon mecanismo xunto con todo o traballo que están facendo as denominacións de orixen para promover a venta online dos seus produtos. Aí quero recordar tamén a todos os que nos atenden que as propias denominacións de orixen están configurando nas súas páxinas web a posibilidade de que se poida facer a compra dos viños online. Ademais, Medio Rural xa pensa na vendima de 2020. González transmitiu ao sector as demandas que levará ante o Ministerio de Agricultura. Que empecemos a traballar, dar tranquilidade aos viticultores e aos bodegueiros de cara á vendimia do 2020. Aí vamos a ter que probablemente ter un esforzo adicional no que se refire ao posible almacenamento do viño. Estamos falando tamén da posibilidade de que se poida ampliar a utilización de viño dunha colleita para outra colleita posterior. Neste momento está no 15%, pero queremos que pase ou que chegue ata o 30%, e así yo pedimos e yo reiteraremos ao Ministro de Agricultura. Por unha banda, garantir que toda uva se pode recoller e garantir que se paga o precio que lle corresponde aos nosos viticultores. E aí a Consellería de Medio Rural, a Xunta de Galicia, vai estar apoiando tanto as bodegas como os viticultores. Durante o encontro tamén abordaron a análise da posición competitiva dos viños das denominacións galegas a partir dos datos do panel de retallista Nielsen, nun contexto comercial relativamente estable como que había antes da crise do coronavirus. As 5 denominacións de orixe de viño de Galicia no seu conxunto viñan de comercializar no mercado español máis de 36 millóns de botellas, cunha facturación no comercio retallista que se situaba por riba dos 183 millóns de euros. Estes datos convertían a Galicia na terceira comunidade autónoma de España en termos de facturación vinícola no mercado nacional. Isto permitiu ás DO galegas manterse en postos de referencia en moitos segmentos e zonas de mercado a través dunha aposta maioritaria por competir nos segmentos de prezos medios e altos.
A irrupción do coronavirus e da alerta sanitaria nas nosas vidas mudaron por completo as regras do consumo. No caso do viño, o consumo nos fogares medrou durante o estado de alarma, unhas cifras que chocan co peche do sector hostaleiro, a principal canle de venda dos viños de Rías Baixas. Diferentes estudios demuestran que desde que el gobierno decretó estado de alarma ha aumentado el consumo de vino en los hogares españoles. En cambio, el consumo del sector hostelero, como todos sabemos, se ha paralizado. Según el informe de la consultora Nielsen, tan solo el 46% de las bodegas de la denominación de origen Rías Baixas está actualmente presente en el canal de alimentación. Es por ello que desde el Consejo Regulador queremos contribuir a ese crecimiento de consumo doméstico con un nuevo proyecto bajo el nombre de Rías Baixas en Casa. Pero que é Rías Baixas en Casa? Trátase dun proxecto que busca facilitar e ampliar a venda directa dende as adegas, unha posibilidade ás veces descoñecida polos consumidores. Con este proyecto lo que se persigue es, en primer lugar, informar a los consumidores de que, aparte de comprar los vinos en las tiendas de alimentación, en las grandes superficies o en las plataformas online, también lo puede hacer directamente en la bodega, tenga o no tienda online, como con una sencilla llamada de teléfono o enviando un correo electrónico para tramitar el pedido. En segundo lugar, informarles también de que si buscan una marca en concreto que no la encuentran ni en el supermercado ni en su establecimiento de compra habitual, pues lo pueden adquirir directamente aquí. Es una alternativa para aquellas bodegas que no están presentes en el sector de la alimentación o en las plataformas online. Xa hai 80 adegas de Rías Baixas que decidiron sumarse a esta iniciativa. Hasta el momento ya se han sumado más de 80 bodegas a este nuevo proyecto y se elaboró un directorio que recoge todos los contactos de las bodegas participantes y se encuentra alojado en nuestra web, que es www.deorriasbaixas.com. Y a su vez se está dando también a conocer a través de nuestras redes sociales. En resumen, se trata de acercar nuestros vinos al consumidor y este es simplemente un nuevo canal de venta adicional. Baixo o nome Rías Baixas en Casa e o slogan por ti, polos teus, por todos nós, con esta acción o Consello Regulador pretende incidir nalgúns dos valores importantes asociados a de o Rías Baixas: descubrir, desfrutar, compartir e apoiar. Ridomil Gol MZ fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil Gol MZ é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe incluso as medras posteriores. Ben formulado coa nova formulación Pepite, moito máis sinxela de medir e mesturar. Ridomil Gol MZ, o fungicida. É un produto de Singenta. Máis información na nosa web. Los japoneses lo toman con... トロ、サーモン、ハマチ、イクラとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢 o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Fertimón recomenda Armetil 50, o fungicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o fungicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Profiler, más noches de sueño tranquilo. Profiler, la nueva referencia contra el mildiu de la vid que gracias a su acción prolongada aporta una protección completa a racimos y hojas, proporcionando una tranquilidad absoluta al viticultor, a la exportación y al ambiente. Profiler, más noches de sueño tranquilo. Bayer. Distribuido por Agroquímicos Carballa. Pídalo en su establecimiento habitual.